Gloria a Dios, nuestro buen Dios le bendiga, le ayude. Nuestro Dios es grande en misericordias. Quiero suplicarles en el amor del Señor que abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis y de una vez deje por ahí abierto el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como lo hemos dicho antes, yo más bien le pondría el título de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero está bien. El libro de los Hechos, que es una narración de 32 años, hermano. Por lo tanto, no podemos esperar que lo que pasó en 32 años en una iglesia que se convertía al Señor vaya a ocurrir en una iglesia que apenas busca al Señor, hermano, y que en medio de las tormentas prefiere quedarse en su casa que buscar el rostro del Espíritu Santo, que ahorita todavía se le puede encontrar, hermano, porque si vienen ya los días en que todo esto, hermano, pasará ardiendo según la Escritura, y es ahora que debemos de buscarle a Él. Aleluya, gloria a Dios. Quiero saludar a todos los teleespectadores que siempre nos ven, que siempre caminan con nosotros y con los demás ministerios que gracias al Señor son millones de ministros que Él ha levantado para atender a su iglesia, hermano, para darle de comer, para abastecer con su poder y su gloria a aquellos que van naciendo en este santo evangelio, hermano. Y en ese mismo precioso principio, hermano, quiero rogarle que vayamos al libro de Génesis capítulo 11. El libro de Génesis establece, hermano, como su nombre lo indica, el principio de las obras de Dios y lo que éste iba a hacer en su tiempo, hermano. Gloria a su nombre. La Biblia dice: entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en el monte o en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Por lo tanto, paleontológicamente podríamos sentar las bases y decir que esta es la primera vez, por lo menos en lo que está registrado en las Escrituras, que se iba a forjar una tierra con algo hecho por la mano del hombre y no por piedras, o con piedras, como incluso la misma ciencia esta le llama la edad de piedra. Ahí se estaba terminando la famosa edad de piedra, y dice: construyamos con ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de sobre toda la tierra. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno. Oiga pues, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que ya han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Mire cómo iba Dios a detener aquella obra, no destruyéndosela, porque esto iba a hacer que ellos se empecinaran aún más en seguirlo haciendo, hermano. Mire cómo el alma del hombre es tremenda, pero Dios que la hizo la conoce. Y entonces lo que hizo fue cambiar, que todos se entendían, fíjese, hermano, porque ninguno entendía lo que hablaba su compañero. Así les esparció Jehová desde ahí sobre toda la faz de la tierra,
y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado a aquella torre o aquel lugar Babel, porque allí confundió Jehová Dios los elementos, tanto que la palabra Balal, de donde se registra lo más cercano a Babel, significa confundir. Y oiga, hermano, Jehová, y dice la Biblia, y de ahí los hombres los esparció por sobre toda la faz de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, para mí es un gozo, un privilegio poder anunciarles que Cristo viene, que pronto le veremos, que pronto estaremos con Él en su hermoso paraíso. Gloria a Dios. También en nuestros apartados guardamos los respetos y las honras necesarias a todos los que han caído en esta tan deleznable tarea de un grupito de hombres movidos, por supuesto, por Satanás. Les recomiendo el mensaje del jueves, hermano. Ahí nos habló el Señor muy fuerte de todo lo que está ocurriendo en estos días, hermano. Es tremendo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hermano, escuche, siempre ha sido tema de estudio por los que secularmente lo hacen, cuál ha sido la manera de comunicarse, ya que en un principio la única manera de comunicarse era por medio de gesticulaciones, por medio del habla, y la transmisión de conocimiento se hacía lingualmente. Toda vez que el tema de la escritura, aritmética, todo lo que ustedes y yo hoy conocemos tras miles de años, no existía. Entonces es lógico entender que la palabra nos muestra, hermano, que lo hacían de manera vocal. El libro que los hombres más antiguos tienen, porque nunca van a buscar la palabra como libro de texto, los científicos, es un libro que se llama el Gilgamesh, o si usted lo pronuncia Gilgamesh. Es la primera vez que nosotros vemos un libro escrito por alguien. Y fíjese, hermano, que este hombre ya lo escribe sobre lo que hoy conocemos como barro cocido, y él empieza a levantar partes, y eso es lo que se le llama lenguaje copto. Pero esto se lo menciono amén de lo siguiente: el hombre ha tenido siempre la necesidad impetuosa de comunicar lo que tiene en su corazón, dejar memorias, dejar un registro, un testimonio, una escritura, leyes, compromisos, amores, poemas, pensamientos, confesiones. El hombre ha tenido la necesidad de pasarlo. Y el Señor, que no se adelanta a los tiempos, cuando ya en la época siempre temprana, pero para efectos de escritura tardía, el Señor a Moisés le da en tablas hechas de madera por él. Las primeras las hizo él. La segunda le ordenó a Moisés que las hiciera él, porque Moisés, en un ataque de ira, de una rabieta, las quebró. Y fue por una rabieta que Dios también no lo dejó entrar a la tierra prometida, porque si no iba a entrar a Canaán. Los estorbos del carácter que nuestro padre Moisés tenía, que eran desde un inicio. ¿Se acuerda que él mató a aquellos egipcios? Él era de mecha corta, hermano. Pero también el pueblo era un lujo de pueblo, hermano. No se parece a usted y a mí, hermano, que no le damos qué hacer a los pastores, ovejitas, que somos obedientes, que no enojamos, ¿verdad? Pero este pueblo, hermano, era cosa seria, hermano. Y le afectaron su carácter al apóstol, al siervo. Y mire qué terrible, hermano, porque el Señor con su dedo escribió sobre las tablas de piedra. O sea, él se acopló a la edad que estaban viviendo. Porque ya en el tiempo de Juan, donde ya existía papiro,
por la época temprana probablemente ya había pergamino, que era la piel, hermano precioso, del ganado ovejuno, que se empezó a usar en Pérgamo, Italia, en lugar de las hojas o el papiro, que era el que existía. Pero el papiro se degradaba muy rápido. A pesar que se adelantó en el tema de la tinta, no así en el tema de lo que contenía la tinta. Entonces, en lo que hoy conocemos como Italia, en Pérgamo, se inventó la manera que en cueros tratados de ovejas pequeñitas, chicas, de corderos, era mucho más delgada, hacía las veces de una cartulina y se trazaba ahí. Lo que le quiero decir es que a diferencia de Moisés, el Señor le dice a Juan: ven, sube y escribe las cosas que has de oír. Entonces ya él llevaba su lapicero, llevaba su lápiz, su grafo, su grafito, y empezó a escribir en lo que ahora era, hermano, pues arameo, griego, y en el idioma en que a él le hayan hablado. Ahora, note esto, hermano. ¿Quién sería la humanidad que tenía la capacidad de hablar con Dios? O por lo menos Adán, Eva y los hijos que estos tuvieron dentro del huerto, que no fueron pocos. Adán y Eva no estuvieron ahí, hermano, solo de honeymoon. Ellos procrearon porque para eso los hizo Jehová. Sojuzguen y llenen la tierra, multiplíquense. O sea que ellos empezaron a tener hijos, y los descendientes de Adán y Eva dentro del huerto se llamaban los vivientes. Esa era la raza, no eran los humus. Usted y yo somos los humus primordialmente, porque luego, al haber nacido de nuevo, Dios hizo un nuevo pueblo, una nueva raza. Al haber nacido de nuevo del agua y del espíritu, se rompió la ligadura que teníamos de ser solo humus, de ser solo humano. Entonces se habilitó el espíritu, que en su momento, hermano, va a salir a luz y vamos a ser llevados a los cielos. Gloria a Dios para siempre. Y escuche esto, hermano precioso. Entonces Adán tenía una manera no solo de comunicarse con Dios, comunicarse con los animales, comunicarse también con los árboles, porque la Biblia dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Y los árboles no solo respiran, sino que gracias a que ellos respiran, ustedes y yo respiramos, porque ellos son los que producen la famosa fotosíntesis. Hermano, mire qué maravilla, hermano. A través del color verde de las hojas, ellos captan todo el monóxido, hermano, lo limpian y lo tiran como que fuese ya aire limpio. O sea, realmente los árboles son un filtro. Y fíjese que cuando los árboles se cortan, los círculos que van generando son un círculo, equivale a un año. Pero esos son filtros también. Y se sabe que los árboles después de 70 años, mire qué terrible, ya no producen oxígeno. Y está declarado que los hombres viven 70 años y 80 los más fuertes. Por supuesto, bajo este entendido, sabemos que también hay otros árboles que producen más oxígeno fuera de los 70 años, que como media general está decretado que ellos produzcan oxígeno. O sea, ahora, ¿cómo le digo yo que Adán se comunicaba con los árboles? Pues es sencillo, hermano. El postrer Adán o último Adán, que se llama Jesús, y vamos a poner ahí la cita, dice: y viendo una higuera que estaba con mucha hoja, con mucho follaje, el Señor se acercó para comer de ella. Pero cuando llegó y se acercó a ella, no encontrando fruto en ella, la maldijo. Oiga pues, pero la escritura que dice, lo claro que dice la traducción es: y respondiéndole Jesús. ¿Cómo respondiéndole? ¿Respondiéndole qué? A un árbol. ¿O usted conoce gente que se ponga a hablar con los árboles, hermano? Yo sí, hermano, allá en mi colonia había un gran marihuano, hermano, que ese, pero bien tuanis. Ese se ponía a hablar con los postes, con los árboles, con los carros,
lo vi sentado un día en la banca de McDonald's. ¿Se acuerdan que ahí hay un McDonald's donde uno se toma fotos? Él lo abrazaba y le decía: cómo te quiero, McDonald's, le decía, fíjese. Pero la Biblia sí enseña que el Señor le dijo a la higuera, respondiéndole. O sea que mire pues, hermano, escúcheme. El Señor, como él andaba la gloria del Padre, la Shekinah de Jehová, él podía ver todo como realmente era. Él conocía al hipócrita. Alabe a Jehová y diga: ese no soy yo, diga usted. Él conocía al mentiroso, al altivo, al genuino, al humilde, porque dice que no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de la gente, toda vez que el Espíritu Santo le testificaba y conocía el corazón de los hombres. Entonces, hermano, el primer Adán tenía su manera de comunicarse con Dios, con los animales, porque si no, nunca se hubiera enseñoreado, porque le dijo que le pusiera nombre. ¿Y para qué sirve poner un nombre? Para que por el nombre los animalitos lo conozcan a uno, como pasa el día de hoy, hermano. Usted le dice a su esposa: gorda, vení rapidito, voltea, ¿verdad? Porque conoce, hermano. Mi hijo, haceme tal favor, rapidito. Van por las tortillas, hermano, a barrer, a trapear, porque por eso Jehová les puso un nombre. Qué gozo las hermanas, hombre, aleluya. Malas que tuvieron gemelas, haber sido tremendo, ¿verdad? Pero no te oveja, démosle palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y no te ovejas del Señor. Amén, hermana Helen, esa no soy yo, dice amén. Y entonces escuche, oveja, qué terrible es para mí ver que una vez que Adán cayó y se llevaron a los hijos que no pecaron y sacaron a la mamá y al papá, procreadores, insignes, el humano 1 y el humano 2, la primera dama y el primer damo, el presidente, el rey, lo que usted quiera ponerle está bien, porque era lo único que había en la tierra. Ahí empezó la degradación de todo, porque ahora Adán tenía que comunicarse con Eva en el lenguaje matriz que les dejaron, o un lenguaje semítico, como lo dicen los paleontólogos y los lingüistas. Lenguaje semítico, repita conmigo: lenguaje semítico. Eso explica los primeros idiomas en honor a Sem, uno de los descendientes de nuestro padre Noé. Ahora escuche, hermano, ¿por qué le he dado este preámbulo yo sobre el hablar? Se calcula que cualquier humano alrededor de la tierra únicamente llega a conocer el 33% del idioma en que él nació. O sea, eso es lo más que puede llegar a conocer. Y estoy hablando ahí de personas letradas, estudiadas, profesionales, como los abogados, los doctores, arquitectos, ingenieros, que tienen que saber palabras que su profesión les obliga a conocer. Ellos tienen, oiga, pues tienen un idioma, pero tienen un lenguaje. No sé si me entiende, es distinto uno del otro, aunque para efectos naturales es lo mismo. Entonces, lo que el abogado le llega a decir al doctor: mire, esto fue el límine. El límine no es una palabra médica, pero lo es de abogacía. Ahora escuche, hermano, a nosotros, toda América, nos llegó la ciencia jurídica romana, que llegó a España y de España fue traída a Guatemala. Los gringos tienen el método de ley que se llama anglo o anglosajón o sajón, que viene de Europa, desde Inglaterra. Entonces sí hay variaciones, aunque en principio sea lo mismo, de tal manera que cuando un abogado de otro país llega, debe de actualizarse, de aprender las connotaciones, los marcos. Igual el doctor, los doctores deben de llegar a los países y hacer equivalencias, porque aunque manejan el mismo idioma, son distintos lenguajes los que se usan según la región, la cultura, hermano precioso, de aquellos lugares. Ahora, solo en la India, que son 1.200 millones de hindúes,
o de indios, como usted desea llamarlo, las dos están bien, por su natalicio. Escuche, hermano, ahí hay más de 2500 idiomas y más de 4000 lenguas. Usted lo puede buscar. De tal manera, yo tengo amigos de la India, hermano. Por ejemplo, soy amigo de la embajada de India de un país X. Y fíjese que me causa hilaridad, me causa risa, una risa sana, ver que entre ellos dos se hablan en inglés. Y para hablarme a mí tienen que buscar una traductora, porque el inglés que hablan ellos ya no es el idioma, sino es un lenguaje que ellos han ido trayendo con respecto a su idioma. O sea, cuesta entenderles, pues le quiero decir. Por ejemplo, sí sé cuando dice 1, 2, 3, 4, pero ya cuando empieza Tenkia, Senkia, hermano, uno dice Senkia. Entonces note, ellos tuvieron que agarrar un idioma matriz para comunicarse en toda la India. Hay lugares, usted lo puede buscar en YouTube, donde hay que llevar 10 traductores, porque no hay quien conozca la lengua original a la que usted quiere llegar. Es un país gigantesco, hermano. Entonces aquí dice la Biblia, porque tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Y oiga lo que dice, y unas mismas palabras. No es lo mismo. Por eso es que yo le repito, le voy a dar un ejemplo. Los mareros, los gang, ¿de dónde se deriva la palabra gangster? O gangster, pues viene del término marero, mara, agrupación delictiva. Oiga, pues ellos hablan en español o spanglish, pero ellos, para comunicarse, ellos tienen sus propios lenguajes. Entonces ya viene y ellos ya saben cómo se hablan, hermano, y usted cree que están teniendo un infarto, y que si no, fíjese, ellos están hablándose y que no sé cómo le hacen. Pero oiga, los sordos, que no son ciegos, tienen su propio lenguaje. Te amo, dice, va. La única palabra que uno entiende sin saber el idioma han de ser 2, fíjese, o 3. Te amo, te quiero pegar, o tengo hambre, fíjese, hermano. Y eso en cualquier lugar de la tierra, me imagino yo, hermano. Mire qué hermoso. Ahora bien, o sea que sí es una maldición no poder hablar desde el inicio, porque Dios le dejó a Adán unas cuerdas como de guitarra. Hermano, escuche, cuerdas como de guitarra, que cuando yo las agito, ellas generan un sonido, en este caso disonante, porque no está, pero oiga, generan un sonido. En nosotros las cuerdas vibran a través del aire, del oxígeno, de la flexión, y generan sonido. Y fíjese, hermano, que por ejemplo los hombres como los barítonos, los hombres, hermano, como aquel hombre Plácido Domingo, como Andreas Bocelli, hermano, tienen unas cuerdas muy especiales, pero estas también se aflojan, si usted no lo sabía, por el uso. Por eso es que a uno le va cambiando la voz. Una es la voz de un niño. Mire, al único que no le cambia la voz es aquel niño que se llama Chabelo, hermano. Ese tiene la misma voz desde que yo lo conozco, hermano, y tan feo que se oye cuando habla, ¿verdad? Fíjese que le iba a poner el ejemplo a Vicente Fernández, pero a él sí no, hermano. Me lo respetan las ovejitas, por favor, ¿verdad? Porque cuando él canta, qué abozona, ¿verdad? Pero cuando habla, pues sí, es que no, hermano, mire pues. Pero uno cuando es chiquito va cambiando la edad, la voz, y también cuando empieza el proceso natural de degradación, las cuerdas se aflojan. Y aunque sea la misma fuerza pulmonar por medio de la cual se genera la motricidad para hacer las palabras, estas cambian de timbre, de voz, de fuerza, hermano precioso. Ya no grita uno bien, pero sigue teniendo pulso. Los viejitos, vea la gran que masacre, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Perdón, hermano, estoy
algo afectado de mi garganta. Ya ve usted que es el área donde el enemigo me tira, ¿verdad? En la garganta. Pese a que procuro cuidarme, y Dios lo sabe, hermano. Y oiga, hermano, dice que era una sola lengua, entonces todos se podían hablar. O sea que, oiga, hermano, oiga, aquí le voy a poner ya entrando en materia, al hueso, hermano, con los tacos de los zapatos por delante, patada al pecho, como frontal, incisivo, como usted quiera. Porque en la casa todos hablamos unas mismas palabras. Todos cuando empezamos. El chiquito dice que sí a lo que dice papá, mamá dice que sí a lo que dice papá. Pero cuando ellos ya crecen, aunque tenemos, óigame bien, la misma lengua, se cambian las palabras o viceversa. Entonces ellos empiezan a tener batalla con el papá. Batalla, le estoy hablando en la edad puberta, desde los 10 años para adelante. Algunos un poco más temprano, otros más tarde. Pero empieza a haber un antagonismo natural, hermano, de la edad, de la generación de fluidos en todo el cuerpo, que hacen que el carácter cambie. Y esto hace que, aunque tengan, hermano, la misma lengua, empiecen a generar otras palabras o viceversa entre sus amigos del colegio, los amigos de la cuadra, del barrio, de la calle. Empiezan a generar otro idioma. Por eso el marero con sus amigos, él se manifiesta por un lenguaje. Aunque para hablar con su mamá, que no sabe el lenguaje de ellos, se manifieste a través de palabras. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces los hijos son lo mismo. Ellos entienden sus palabras, pero usted no les entiende el lenguaje que ahora ellos están utilizando según la generación que les haya tocado vivir. Y entonces se genera una asimetría, empieza a generarse una división, una separación, un alejamiento, una distanciación, hasta que nadie se habla. Pero el no hablarse también es un lenguaje, porque el no hablarse dice estoy molesto. El no hablarse indica que está triste, aislado, deprimido. Aunque él hable, en su lenguaje manifiesta que no es así. Hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje de vestimenta. Porque los famosos emos o emotion, ellos se visten solo de negro, hermano, manifestando así su carácter depresivo, hermano. Ese carácter, hermano, que los oculta, que los aísla, que ellos deben de vivir tristes, pues, para poder funcionar. Y tienen un grupo, y en su grupo ellos saben los que se ponen zapatos altos, pantalones, no sé, hermano, hay lenguajes entre ellos. Sí los hay. Y ahora yo vuelvo con usted. Tenían un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, o sea, mire, aquí está diciendo una cosa. Había un lenguaje, había un idioma y había un lugar. Salieron de Oriente. ¿Por qué salieron de ahí si allí estaban bien? Oigan, mis hermanos que me miran en los Estados Unidos, como a mi hermana Camelia Paniagua, que la saludamos hasta el país de Estados Unidos, ella me entenderá bien. Sus hijos hablan su idioma, nacidos allá, hablan una especie de español. Pero cuando ella ya les quiere hablar en el lenguaje que le habló su mamá a ella, o sea, la abuela de ellos ya no le van a entender, hermano. Si mis sobrinos que viven en New Jersey nacieron, se criaron, han estudiado allá, se han casado allá, vienen a Guatemala y yo le digo, pasame una perinola, sinceramente no van a saber qué es una perinola, hermano. Mira, alcanzame aquel chaye en El Salvador, Wish, hermano, no van a entender. Mira, alcanzame un chiribisco, porque ellos tienen las palabras mías, pero el lenguaje mío ellos no lo van a entender, porque ese es generacional.
es geográfico, es cultural, hermano, precioso. Por eso aprovecha a hablar a tus hijos como está escrito. Instruye al niño, el niño, porque cuando él vaya cambiando, él va a cambiar el lenguaje, pero las palabras que le enseñaste nunca las va a olvidar. Esas palabras se van con él a la tumba o se van con él al arrebatamiento cuando el maestro venga. Ahora, hermano precioso, escuche. Llegaron a una llanura. ¿Cuál es su sueño, hermano? ¿Cuál es su llanura, pues? ¿Por qué usted quiere salir del hogar donde está? Alabe a Jehová y diga: yo no, yo estoy bien ahí, diga. ¿Por qué se quiere ir de su familia, de donde sus padres, de dejar a su esposa, a su esposo? Porque anda buscando una llanura. ¿Cuál es su llanura, hermano? La llanura donde usted pueda decir: aquí construyamos una torre. Bueno, ¿y por qué no la construye donde está, pues? ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es el desgaste, la violencia que tiene? Tal vez mi hermano Robert nos pone el agua, necesitamos el agua, Robertito. ¿No hiciste el tema, Ari? ¿Hiciste también? Entonces, escuchen, ovejas. Oiga esto, pues. ¿Por qué el Señor nos trae a colación esto? Hagamos una torre. ¿Por qué no la hicieron en Oriente, pues, donde ellos vivían? Porque el tema era hacerlo en otra llanura. Mire, definitivamente, cuando alguien va a traicionar sus principios, lo primero que hace es apartarse del lugar donde él se crió. Porque donde él se crió están los recuerdos. Le voy a dar un ejemplo. El feo, el más feo, se lo voy a dar ahorita. Si un hijo que es hijo de una familia piadosa, cristiana, que ama a Dios, lo primero que va a buscar es romper el lenguaje, las palabras. Y luego, cuando usted note que se perdió la comunicación, pues, que se perdió la armonía, lo próximo que va a pasar es que va a salir de su casa, se va a ir de ahí. ¿Por qué? Porque él tiene sus propios deseos, sus sueños, y eso está bien. Pero los sueños de él no son seguir predicando el evangelio, guardándose para Dios, honrando el nombre de Jesucristo, sino de colubirse con sus patanes amigos, hijos del diablo, la mayoría de ellos, y empezarse a drogar, degradarse. Pero eso, ¿cómo lo van a hacer? Si las junturas de Dios, Él ordenó que sean con piedra. Usted no ve en el Antiguo Testamento el agrado de Dios de hacer algo con ladrillo, porque el ladrillo es de manufactura humana. Hermano, oiga, pero estos dijeron: cosamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Mire, pues, ellos ya llevaban su plan y lo sacaron a luz cuando vieron la llanura. La llanura lo que hizo fue que brotaran las buenas intenciones que debieron de tener de donde venían de Oriente. Allí hubieran edificado casas, no, pero ahí no, porque ese ha de haber sido, como le dijo el Señor a Josué, se lo dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar en el que estás parado santo es. Entonces no podían construir sus propios planes donde se los iba a estorbar la gloria de Dios que había ahí. Porque hasta para pecar hay lugares especiales. Para buscar a Dios hay lugares especiales. Para curar a los enfermos hay lugares especiales. Para enterrar a los muertos hay lugares especiales. Hermano, escúcheme. Ellos buscaron una llanura para ejercer sus planes, para darle la espalda a Dios, pero eso sí, matizándolo con una edificación. Y a esto le podemos llamar que es cualquier organización fuera de la voluntad de Dios.
como no puedo usar palabras porque esta plataforma tiene los sensores ahí encendidos, entonces usted entiéndame lo que voy a decirle. Por eso la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Si todos tienen oídos, sí, pero la gente no percibe. Por eso le dijo: es que él lo que te quiso decir fue tal. Ah, sí, pues, dice, ¿con qué razón llevaba un anillo de compromiso si pues lo que quería es que yo fuera su novia? Ay, Dios, hermana, también usted cáigame bien, hombre. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 30 años, dice. Ay, Dios. Entonces, mire pues, hermano, qué gozo las hermanas. Entonces, escuche, oveja, edifiquémonos una ciudad. Pero aquí está el problema: edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hermano, un país, para que funcione, no solo debe de tener ciudades, en el substrato incluso ciudades, tiene que tener torres que lleguen al cielo, como el Empire State, como las Torres Gemelas, como la Torre Petrona, como las Torres Chinas. Hermano, que lleguen hasta es que son los genes, es la genética de los hombres la que los hace construir cosas que no se necesitan, elefantes gigantes que lo que generan únicamente es estatus. ¿Usted tiene alguna torre que llegue al cielo, hermano, sí o no? Porque si la tiene, o se la van a derribar como pasó en el país del norte, o alguien va a hacer una más grande. ¿Sabe qué decía mi pastor, el hermano Otto? Ahí andan diciendo, decía él hace 30, 40 o 45 años, que quieren hacer una iglesia más grande que la mía, decía hermano Otto. Pero yo no la hice por mi agrado, sino porque ya no cabíamos. Templo que terminábamos, antes de terminarlo ya estaba lleno. Entonces, ¿qué decía él? Oiga pues, si ellos construyen un templo grande, otro va a ser otro más grande y otro más grande y otro, porque hermano, el hombre, dice la Biblia, que el ojo no se cansa de mirar y todo lo que mira quiere, dice. Yo en 30 y algo, 5, 6, 7 de años, y tras haber visitado las iglesias, las cárceles de mi país y algunas otras fuera del país, nunca he visto preso a un ciego, nunca. Pero nunca, hermano, ¿qué se entiende? Jamás a ese ciego le fue en beneficio no haber tenido vista, porque tal vez mañoso sí es, pero sin los ojos no puede llevar a cabo las fechorías que quisiera hacer teniéndoselas. Por eso es que Dios permitió que a nuestro padre Sansón le sacaran los ojos, para que él se arrepintiese, tuviera tiempo de arrepentirse, ya que por los ojos fue que él cayó, porque le agradó, hermano precioso, la Dalila. Que de Lila o Lala no tenía nada, hermano, era una mujer muy inteligente. Lo que no lograron hacer los ejércitos, lo logró hacer Dalila. Alabe a Jehová y diga: yo no me llamo Dalila, diga usted. Y hermano precioso, aquí dice: hagamos ladrillos y cosámoslos. Mire, ellos sabían cómo Dios construye y cómo le gustan las cosas. En cada monte donde Jehová habitó o hizo caer su gloria, en cada altar donde fueron degolladas las víctimas, nunca va a hallar usted una de ladrillo. Todas han sido de piedra, que llevan millones de años para formarse, según la historia de la geología. Piedras de basalto, de granito, de mármol, de cualquier especie según su familia. Escuche pues. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Oiga eso, hermano. Ahí ya estamos viendo que los hombres sencillamente dejaron de usar el plan de Dios
y empezaron a hacer el de ellos. Usted sabe que hay tremendas edificaciones hechas en piedra, como hermano Keops, Kefren, Miserino, Sacará, que son aquellas famosas edificaciones egipcias, que son de piedra. No llevan los años que los arqueólogos dicen. Esas son del mundo antiguo. O sea que esas llevan 40,000 años ahí. Lo que estos han hecho es irlas remodelando para los usos de la generación que le tocó vivir. Yo vivo en un país donde los ancestros nuestros construían con piedra, y ahí están todavía sus edificaciones, y van a seguir, y nos vamos a ir nosotros, y la edificación va a seguir ahí, y todas tienen forma piramidal, hermano, porque todos procedemos de una misma raíz, de una misma fuente, de un prototipo, de un protos, del mismo protos. Y oiga, hermano de mi corazón, la Biblia dice: y hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hermano, mire pues, usted a mí nunca me va a ser totalmente sincero, ni le va a ser sincero a sus esposos, sus hijos, a quien usted quiera. Pero lo que usted y yo llevamos dentro, tarde o temprano va a salir. Porque oiga, ellos no querían una torre cualquiera, ellos querían una que llegara al cielo. O sea que tarde o temprano se ve que llega al cielo lo que uno quiere, hombre. Y de esa cuenta, hermano de mi corazón, en esta pandemia yo conozco un presidente de otro universo donde también hay COVID, coronavirus y todo eso, ¿verdad, hermano? Y este hombre no tiene ni la menor intención de adquirir el efecto de antídoto que posee la vacuna, que los mismos que diseñaron las mutaciones diseñaron la vacuna. Y a él no le importa si su pueblo vive o no vive. Todos los países de alrededor de él ya comenzaron la inoculación y él está entre sus laureles reposado. Ese es un lenguaje. Porque le desarmaron la oficina a su pareja sentimental y ahora arremetió contra el pueblo. Pues yo le tengo una noticia a esa persona: Jehová es el juez justo y a su tiempo le va a quebrar, hermano, la cerviz a los demonios que estorban. Y para mientras y siempre vamos a tener la hermosa sangre de Jesucristo, que por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Ahora ya había otro elemento. Y hagámonos un nombre. Eso yo le entiendo. Tradúzcame esas palabras que sí entiendo al lenguaje actual con mucho gusto. ¿Sabe qué es hagámonos un nombre? ¿Cuál es la palabra que se usaría hoy en las sociedades? Sencillo. La palabra es estatus. Tengamos estatus, hermano. Mire, yo conozco países de primer nivel en donde no falta nada. Tienen todo, hermano. Todo. Están al día con todo, hermano. La tecnología, todo en primer orden, pero todo lo deben. Y cambian las cosas y nunca aprendieron a usarlas. O sea que las tuvieron por estatus, para hacerse un nombre. Ah, vos, ese tiene de todo, vos. Ah, no, mano, ese no le falta nada. Sí, pero todo lo debe, hermano. Alabe a Jehová y diga: yo solo tengo lo que necesito, diga. Porque la Biblia dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia de los impíos con aflicción. Y usted dirá: fíjese, hermano, que dentro de lo que yo necesito está un millet y
tengo 3 jets y un helicóptero. Dice, pues mire, hermano, dele gloria a Dios y no se vaya a caer y se va a dar un sopapo ustedes de allá, hermano. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la faz de la tierra. Quiere que le diga, a lo largo de los 50 años que estoy ya en ese haber, que he visto para qué son los ahorros. Los ahorros, quiere que le diga, el 97% de la gente que tiene ahorros sabe para qué lo tiene. Por una emergencia. Y entonces usted le dice, mira, tengo ahorrado $50,000. ¡Wow! Eso es mucho dinero aquí y en cualquier lugar. Pero cuando usted le pregunta, mira vos, y has ido a comer a un restaurante, llevo 10 años de no hacerlo porque hay que dejar propina vos. Ah, vaya. Y has viajado a otro país, no, porque dice que en los aviones se infecta la gente de COVID, SIDA y no sé, hermano, mire. ¿Y qué conoces? De mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, dice. Y entonces el dinero lo tiene, nunca lo tuvo para disfrutarlo, porque esto estaban haciendo estos hijos del diablo, hermano, preparándose para el día en que Dios les iba a dar el mazazo, porque que se llega el día que Jehová le cobra a los hombres sus malos hechos. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Mira, hermano, que Dios descienda a un lugar no significa que Él esté alegre, que esté complacido, no, porque el Señor también le habló a Judas y no le habló porque estuviera complacido con él, sino que le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo que él iba a hacer era irse a ahorcar, y no solo se ahorcó, se le reventaron las entrañas y se derramaron por traicionero, por traidor, por mala paga, hermano. Versículo 8 del 11, Génesis. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Miren pues, ovejas, Génesis 11, 8. Yo creo que ustedes y yo todos vemos un programa de aquellos tipos que andan comprando cosas, hermano, los famosos pikers o pickers, o como dice una hermanita que yo conozco y la miro ahí por Facebook, que se llama Pamela. Ustedes lo que son acumuladores, les dice, fíjese. Pero cuando llegan ahí, y tiene razón, por supuesto, cuando llegan ahí, y ese carro le dice, ese lo compré en 1958, dice, ¿me lo vendes? No, el viejo de 80 años que pasó 60 con el carro no lo vende, porque tiene todavía la ilusión de repararlo, hermano. Ya no se acuerda cómo se maneja y no lo vende. Entonces, oiga, dejaron de hacer el edificio. Todo aquello que se quede a medias no era de Dios, aleluya. Por eso la Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, porque lo que Dios une, no lo une con ladrillo, no lo une con mezcla, no lo une con dinero, no lo une por un hermano, por un cartón, lo une con su santo poder. Por eso dice la Biblia, y serán una sola carne. Y para separar una sola carne, pues ¿cómo hace uno? No se puede. Esto lo hicieron de ladrillo y mezcla. No sirve. Haga lo que vaya a hacer, hágalo delante de Jehová y que Él se agrade, que sea hecho de piedra, de argamasa, para que soporte. Para que aún yéndose usted o yo, continúe la obra que hicimos. Yo todavía habito edificaciones que dejó mi abuelo,
Todavía la visitan mis hijos, que dejó su bisabuelo, y lo visitarán mis nietos, que dejó su tatarabuelo. Son edificaciones espirituales que se llama el Santo Evangelio de Jesucristo para vida eterna. Alabanzas a su santo nombre. 8. Así los esparció Jehová y dejaron de edificar la ciudad. O sea que cuando hay malentendidos, todo se detiene. Por eso dijo Jesús: una ciudad dividida no prevalecerá. Por eso él dijo: donde 2 o 3 estén en mi nombre, o sea 4, ahí estaré yo. Por eso dice la Biblia: cordón de 3 dobleces no se rompe porque hay unidad. Lo que Satanás quiere es dividirte, no lo dejes. ¿Sabe qué es lo que nos divide? No el demonio de división, es el orgullo. Porque usted está viendo que se le está cayendo su hogar, su empresa, su negocio, su salud, su vida, pero por orgulloso no lo reconoce y no revierte lo que llevó su vida hasta llegar a la orilla de ese abismo o caminar sobre el filo de esa espada. Deténgase y pida perdón y dígale: diablo mentiroso, lo que Jehová me dio no lo vas a separar tú. Por esto fue llamado aquel nombre Babel. Por supuesto era un lenguaje muy temprano, el término Babel. Miren, hermano, para esos falsos judíos, los mesiánicos, que Yeshua Hamashiach, que Hashem, que Lolam, mire, ni hablan bien su idioma y andan llevándose el hermano de torres gigantes que quieren llegar al cielo. De ahí se van a venir, un solo guamazo se van a dar, hermano. Mire, para esos hombres yo les tengo una triste noticia. ¿Sabía que en los principios, cuando se habla de Jehová y le dicen Señor, ¿sabe usted cuál es la palabra que usaban ahí en ese lenguaje temprano? El término Baal. Porque Baal significa Señor. Era el mismo término para decir Señor Jehová que para decir Señor Jairo o para decir Señor Diablo. O sea que no había un lenguaje sacro todavía, porque era muy temprano, era muy pequeño el compendio del glosario del comportamiento flexivo de la comunicación humana. Era pequeño. Por eso en el idioma inglés es un idioma muy pequeño, es fácil de aprenderlo, porque usan una misma palabra para 1000 cosas. El español no. El español, hermano, que viene de una mezcla de idiomas ricos. Vaya, hermano, en el idioma francés, que es uno de los idiomas más ricos culturalmente hablando, hay 11 maneras de tildar. ¿O serán más maneras? Más de 11 maneras nos indica la doctora aquí, lingüista, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo decir de wifi, ¿me entiende? No quise decir skill, no, sino de sí. No es lo mismo decir con una tilde, hermano, paralela a la derecha, paralela a la izquierda, puntualizar, hermano. Escúcheme. Dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué dejaste de edificar lo que llevabas? Usted no conoce gente que se mete a la universidad a una carrera y el otro año se mete a otra y se mete a otra. Total que de carrera en carrera se vuelve maratonista, hermano. ¿Qué estás estudiando ahora? Dice, veterinaria. Y el año pasado abogado. Y la hermano, total que sabe tanto que no sabe nada, hermano. Fíjese que un doctor, mi lindo, ya grande, él, pues yo lo bendigo donde él esté en esta hora, Dios lo bendiga, me recetó un medicamento. Y
Entonces yo soy muy acucioso y me gusta leer la posología, ¿verdad? Pues resulta que no era medicina, hermano, es un componente que trae las lechugas. Pero mire pues, como dijo aquel viejito, Satanás reprenda al diablo. Dijo, mire, ya estaba tan viejito, hermano, que se le olvidaba reprender. Si yo hubiera ido a pedir la medicina por el nombre de una gran lechuga, me hubieran dado, hermano. Que de por sí la lechuga es medicinal, pues, pero estoy hablando con gente madura, amén. Estoy hablando de medicamentos sintéticos, hermano. Ahora oiga el 9. Porque en aquel lugar los confundió Jehová. Hermano, ¿qué has dejado a la mitad? Cierra círculos. En una ocasión un joven que yo amo mucho, pero mucho, que he librado sus batallas. Fíjese que el día que este joven dejó su hogar, él es huérfano, para iniciar otro nuevo con otra persona. Yo le pedí a la muchacha que él había dejado, que yo les había dicho que no era la voluntad de Dios, y me dejaron de hablar por tiempo. Pero la muchacha acudió por ayuda, o por conveniencia, sabiendo mi cercanía con el joven. Entonces le dije, dame el teléfono del pastor de esa iglesia. Lo llamé y le dije, te saluda el pastor Jairo Úbeda, no me cortes, por favor. Yo sabía del agravio que se había hecho allí, y sin mucho hablar y más balbucear, ese es un lenguaje, yo le pedí que nos juntáramos. Accedió a hacerlo, y en ese lugar, y está mi Dios de testigo, me bajé de la silla y me arrodillé en ese restaurante, y yo le dije, yo te vengo a pedir que perdones a ese muchacho, porque es mi sangre. Su papá se murió, él es huérfano. Si no, aquí tal vez estaría su papá. Yo te vengo a pedir que lo perdones. Y tampoco la otra parte era una santa, hermano, pues eso a mí no me importa. Yo llegué a pedir perdón, hermano. Le voy a decir por qué. Porque si no, ese edificio se queda a medias. Y la Biblia dice, hablando Jesús, el que empieza a edificar una casa y no hace bien los cálculos y la deja a medias, después será la burla de todos. El hombre, hermano, se puso a llorar porque le dolía. ¿Quién no, hermano? Y encima, cuando se arreglaron las cosas, ahora no me habla nadie, hermano. Mire, a mí no me importa. Aleluya. Es que a mí no me llamó el hombre, el que me llamó es Jehová de los ejércitos, el que vive para siempre. Que Él lo mire, que Él se agrade, hermano, que Él guarde mi camino, mi levantar, mi acostar, mi dormir, mi despertar. Alabanzas a su santo y maravilloso nombre. Ahora yo quiero terminar con esto, hermano. Libro de los Hechos, búsquelo. Porque si usted se pierde esto, se lo perdió todo. Y mejor si hubiera ido a ver el partido de fútbol, hermano. Que dice que con mascarilla están jugando, no creo, hermano. Va, que mentira. Hasta la pelota dice que le tiene que poner mascarilla, hermano. Que, como dijo el viejito, Satanás reprenda al diablo, hermano. Oh, gloria a Dios para siempre. Alabanzas a Jesús para siempre. Capítulo 2 del libro de los Hechos lee de la siguiente manera: y se aparecieron lenguas repartidas, dice. Se pudo haber aparecido cualquier cosa para ejemplificar al Espíritu Santo de Dios, que es lo que quería ejemplificar el Padre aquí, porque ya estaba el Padre,
Ya estaba el Hijo y ahora Él quería sacar en el tiempo de la iglesia a la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios y que se llama Espíritu Santo. Alabanzas a su nombre. Pero pudiendo usar cualquier figura, porque ¿qué figura usó Jehová para presentar al Espíritu Santo cuando Jesús se bautizó? ¿En forma de qué era? Era en forma de una paloma. Pero aquí lo hizo en forma de una lengua, de lenguas de fuego. Y fueron llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y empezaron a hablar en otras lenguas, más lenguas, hermanos. Espérese. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, todas estaban ahí. Así dice la Biblia. Todas debajo del cielo. Era un lugar de convergencia, como fue un lugar de divergencia allá en la Torre de Babel, en la llanura de Sinar. 6. Y hecho este grande estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Estaban Babel para invertir el orden. Estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. O sea que todos entendían a todos. ¿Lo nota o no lo nota? O sea que pasó la inversión del libro de Génesis, donde todos fueron sembrados en la lengua matriz, en la lengua original, en el protos de Dios, todos. Porque el libro de Génesis dice: Shema, oh Israel, Elohim bara paró, Elo eres. Escucha, oh Israel. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y qué predicarán si no la palabra de Dios? Y la palabra de Dios primero la escribieron ahí y luego te la escribieron en tu corazón. Alabanzas a su santo nombre. 8. ¿Cómo pues les pudimos oír hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? 11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Pero no cualquier cosa. Maravillas de Dios. Libro de los Hechos 2:11. Les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. O sea que Dios no nos junta aquí para hablar tonteras, hermano. Aleluya. Nos junta aquí para hablar las maravillas de su nombre. Como Él se ha servido, cuidarnos, fortalecernos, ayudarnos, escondernos de este demonio de muerte. Jehová le quiebre la cerviz, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha, hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Yo lo puedo sentir, hermano. Porque este edificio, como lo llama la Biblia, no se va a quedar detenido. Este edificio no se hace ni con ladrillo ni con mezcla. Este ladrillo lo hizo la roca de los siglos. Alabanzas a su nombre. Es un edificio hecho de roca pura. Porque la roca que desecharon los que edificaban, ¿por qué la desecharon? Porque estaban edificando con ladrillo. Ahí no queremos nada. Por eso te han sacado de iglesias, de misiones, de familias. Porque ahí no quieren rocas, quieren lo prefabricado. Porque un día van a ser esparcidos. Se casaron contigo solo por tu dinero, por tu juventud, tus apellidos, tu color de ojos, pero no te quiere y está preparando la salida para dejarte solo o sola. ¿Quieres saber que sus hijos
van para largo tiempo con usted. Es sencillo, porque llevan cosas a la casa. Porque cuando les cae un dinero, presentan la ofrenda, presentan traje azúcar, traje pan, tortillas, algo. Él está edificando en el oriente, que es donde él empezó, en la casa de sus padres. Perdóneme, hermano, pero ¿cómo lo voy a olvidar? Cuando a mí me dieron mi primer cheque, donde yo trabajé, mi primer trabajo ya cristiano, se lo llevé a mi papá. Le llevé el segundo, le llevé el tercero, le llevé el cuarto. Ya no me recuerdo cuántos, hermano. Porque fue la casa donde me vistieron, donde me cuidaron, hermano, donde tuvieron misericordia de mí. ¿Te acuerdas de tus padres o ahora te dan vergüenza? Porque ahora tú sí hablas inglés, porque eres abogado, eres doctor. Sí, ¿qué importa? Tu nada lavó ropa ajena para que un día te graduaras, y ahora hipócritamente le has dado la espalda de donde tú mamaste unos pechos santos como eran los de tu mamadita. Ingrato o ingrata también. Hermano, escuche. Nosotros no tenemos dos vidas, hermano. Yo he visto partir en este año, que creo que ahorita es el aniversario ya del COVID. He visto partir amigos que de verdad amé y los lloré, hermano. Dios sabe que los lloré. Fíjese que en el mes de junio del año pasado, en lo peor de la pandemia, llegué donde mi dentista, que yo lo conozco desde que yo tenía 24, 23 años de edad. Y como algo raro, yo le pedí al asistente que nos tomara una foto con él. ¿Por qué? Si él es alguien accesible, pues. Pero le dije: Mari, tómenos una foto. Casi un mes después, antes de salir a predicar un jueves, la asistente me escribe y me dice: don Jairo, quiero informarle que hace unas horas partió a la presencia del Señor el doctor tal y tal. Miren, hermanos, yo antes de salir incliné mi rostro y lloré, hermano, porque ¿para qué lo voy a engañar? Él fue conmigo muy correcto, con mi familia, hermano. Cuando no había dinero para pagar, él me esperaba, hermano. ¿Cómo me voy a alegrar si era un hombre lleno de vida, hermano? Y lo mataron esos hijos del diablo, que en su tiempo van a dar cuentas delante de Jehová, porque ellos están jugando a ser Dios. Pero Dios, fuera de Dios no hay. Solo Él es Dios y no hay Dios fuera de ti, dice la palabra. Aleluya. También murió el hermano Moisés, hermano Moshe, que también para otro culto, una ovejita de esta iglesia me lo dijo y me afectó, hermano. Un hombre que predicaba en todas partes, que hacía un servicio especial en remar. Remar en mi país es un lugar que ha salvado cientos de miles de vidas, reintegrándolas a la sociedad después de vidas corruptas, en la droga, el asesinato, en todo, hermano. Yo lo vi predicar a él ahí, y yo lo conozco desde los 80s allá en el Lima. Se fue a la graduación de su hijo en Miami, se enferma y allá lo intubaron y lo mataron. Oveja que me escucha, yo termino en esta hora diciéndole: no hay poder sobre el poder de Jesucristo. No lo hay, mentira.
Mire, el COVID tiene poder, pero no se asemeja al poder de nuestro Rey y Señor y Salvador. Porque cuando Él murió, la tierra tembló y las piedras se partieron. Alabanzas a su nombre. Y cayeron densas tinieblas sobre la tierra. Y Él dijo: es la hora de las tinieblas, pero a nosotros nos ha nacido el día. El sol de justicia nos alumbra de día, nos alumbra de noche, nos alumbra la alegría, nos alumbra la enfermedad, en la tristeza, en el dolor. Ahí está el sol de justicia, hermano. Alabanzas al nombre del Dios que vive para siempre. Dice la Biblia. Y estaban todos unánimes juntos, hablando una misma cosa. ¿Sabe cuándo se habla una misma cosa? Cuando se muere una persona. En lo peor de la enfermedad, fuimos a entregar a una ovejita, hermano, que para Marián y yo podernos acercar a la caja fue todo una parsimonia, ¿te acordás? Y pudimos verlo un momento. Y ya en el cementerio, hermano, escuche esto, se apersonó un muchacho, 40 años de edad tal vez, o rayando los mismos. Y me impresionó, hermano, que hasta los señores que tienen en su haber el entierro y todo, estaban impactados por el poder de Dios, porque ahí es donde uno reconoce que uno solo tiene un aliento de vida, hermano, que se la lleva usted o yo, hermano. Y de pronto el muchacho, conmovido por el Señor, agarró su celular y empezó a filmar y se lo puso así. En algún momento de la prédica lo vi aguársele sus ojos. Cuando el culto terminó, se acercó y me dijo: pastor, qué plática tan interesante. Sí, mi hijo, se llama la palabra de Dios. Cristo te ama. ¿Y qué eras tú del hermano Byron? Yo soy un hijo que él no reconoció, hermano. Pero ahí ya no se debe nada, hermano. ¿Qué se va a deber? Si ahí está tendido el otro ya muerto, inflado, hermano, saber qué le pasa al cuerpo humano. Allá no se debe nada, hermano. ¿Para qué? Va a llegar uno a hablar el mismo idioma con los suyos y al final de los días. Qué delicado, hermano. Que Dios me ayude a entender yo esto, hermano. Entendiéndolo yo, ya salvé mi sangre. Cuánto más si ustedes, hermoso cuerpo de mi Cristo, que lo rociaron con la sangre de Él, también lo entienden y se vuelven a Él de todo su corazón. Yo quiero orar por usted, hermano. Quiero orar por Carlos Batres, por Heidi. Quiero orar por Camelia, por Brenda, por Elsie, por Fielfer, por Batres, por Tavo Soy, por Beli, por Camelia Paniagua, hermano, por Maíba, por Isabel de Gómez, por Brenda. Quiero orar, hermano, por todos aquellos que hoy han estado con nosotros. Hablemos un mismo idioma, Juan. Hablemos un mismo idioma, todos, hermanos. El idioma del amor. Perdonémonos, hermano. El día sábado todavía hablé con el pastor, que está bien malito, hermano. Al día siguiente ya estaba él boca arriba en un hospital con toda suerte de aparatos médicos, hermano. Mayormente los que tienen que ver con el oxígeno. No, hermano, no. Porque es un suspiro la vida del hombre. Como la flor silvestre que en la mañana revienta y al final del día se marchita, dice. En el nombre de Jesús reciba de Dios bendición. Padre, en el nombre tuyo, Señor, venimos agradeciendo tu palabra, Padre.
Señor, tú nos dejaste una sola palabra, un mismo lenguaje, para que no nos dividiéramos, Señor, en tu iglesia. Gracias por tu santa palabra y por tu lenguaje también, Señor. A las familias que están divididas, únanse en el nombre de Jesús, pero todos pongan su parte. Nadie se haga hermano menor o mayor. Cada quien ponga su lugar y su grano de arena, porque cada quien pusimos un grano para destruir. Reciba de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba. Reciba del Espíritu Santo. Reciba en el nombre de Jesús. Rompo cadenas, rompo maldiciones, rompo amarras, rompo en el nombre de Jesús estorbos. Seamos de un mismo espíritu, ovejas. Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. Vamos a orar y agradecerle a Dios este momento. Padre, gracias. Ayúdanos. Estamos en tus manos, Señor. Fuera de ti nada somos. No hay Dios fuera de ti. Las palabras que hoy hablé son las palabras que también habló tu siervo, el apóstol Pedro, varón de gran testimonio, hombre de toda mi admiración, que habló el hermano Juan el apóstol, precioso niño que se hizo hombre y que según los registros vivió hasta los 104 años de edad. ¡Qué maravilla! Y así lo habló Pablo, Timoteo, Señor, Bernardo, todos los que venían luego. Estas palabras me las dijo mi abuelo, mi padre, me las dijo mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Estas mismas, Señor, gracias. Oh, hermano, recibe Espíritu Santo y fuego. Sé lleno de salud, de vida. Toda cefalea, toda hipoxia, toda nublidez visual, problemas digestivos a causa de las angustias, de los miedos, salga de ti en el ¡ay! ¡Sajalaya Samara! Problemas de colon, por las angustias, por el estrés, fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias. Amén y amén. Hermanos y amigos que nos han honrado con su teleaudiencia, con su teleespectación. Ustedes son teleespectadores. Si alguno de ustedes tiene en su precioso corazón deseo bendecirnos, pídanos la información bancaria, pero no tarden en hacerlo. Si yo le contara la cantidad de hermanos que me han pedido la información y nunca lo concretan, no lo creería usted. O sea que las intenciones caducan, pues, porque usted tiene el deseo hoy y la fuerza económica. Y si no lo hace mañana, que es día hábil, o hoy domingo, que está cerca de un lugar de acopio económico como lo es un banco, pues lógicamente las fuerzas se le van a acabar. Pero usted que tiene el deseo de hacerlo y puede hacerlo, no se tarde. Busque un banco, pídanos la información, se la haremos llegar y apóyenos. Miren, el lugar donde nosotros predicamos, donde estoy hoy, wow, no puedo porcentualizar la cantidad de, para no usar el tema desahucio, porque de esos no ha habido ninguno que yo sepa, pero la cantidad de locales que se han ido, y lo entiendo por la situación que hay, pues todo indica que los próximos deberíamos ser nosotros, o bueno, pudimos haber sido incluso de los primeros, pero le hemos creído a Jesucristo, que Él nos llamó. Y aquellos fieles hermanos que mientras tienen comida en su casa, salud, fuerza, trabajo, también se acuerdan, hermano, de honrar al Señor de señores y nos apoyan para predicar la palabra. Y si usted es una de esas hermosas personas o quiere serlo, agréguese pues en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, les guarde, y anhelo con todo mi corazón verlos
el día jueves. Por favor, me indican cómo van los hermanos que han estado malitos. Por favor, las hermanas nos indican, porque estamos orando para saber cuándo dejar de hacerlo y darle gracias al Espíritu del Señor. Solo les puedo testificar que bendito sea el Espíritu del Señor. No soy nadie especial, Dios lo sabe. Soy un simple mortal como usted. Pero de mi iglesia no se me ha muerto nadie, ni se me va a morir nadie, diablo mentiroso, de esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderosa la sangre de Cristo. Así que sean benditos y glorifiquen el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén y amén.